Bueno, buenas noches con todos. Como les mencioné, hemos tenido unos inconvenientes. Quiero agradecer nuevamente en este simposio de Viere difícil y dándole un plus en ventilación mecánica y demás soportes que serán la próxima semana. Tengo el agrado de contar con amigos y amigas que enriquecen el palmarés de diferentes médicos especialistas. Uno de ellos, compañero de aula de la Universidad de Guayaquil, el doctor Antonio Ortega Navia, se tituló de médico general por la Universidad de Guayaquil, es médico emergenciólogo en la Universidad de Santiago de Chile, es médico becado en su último año de medicina crítica por la Universidad Andrés Bello, siendo residente en la clínica Indisa, que es el centro de tratamiento COVID más grande de Chile. Es miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencias. Sin más, quiero agradecerte, Antonio, tu participación y te dejo, pues, a cargo de la presentación. Gracias, Julio. Un placer y un honor conversar de medicina con gente de Ecuador. ¿Por qué el tema del monitoreo hemodinámico? Bueno, en la UCI nosotros manejamos monitoreo hemodinámico y la ecografía ha sido un pilar fundamental en el manejo óptimo y fino de los pacientes críticos, tanto en las salas de urgencia como en cuidados intensivos. Pero con el COVID, al incrementar las camas y las medidas de aislamiento, el ecógrafo cada vez fue dejando de uso porque tenía que poner a un paciente, sacarlo, hacer la limpieza, luego volver y sacar, y el riesgo de reinfecciones era muy alto. Entonces, tomó en fuerza otra vez los monitores hemodinámicos. Para hacer un recuerdo, ¿se vio ahí? ¿Se cambió, Julio? Ya, para hacer un recuerdo. Sí, Antonio, sí. Sí, se cambió. Ok. Entonces, vamos a hablar del gasto cardíaco. El gasto cardíaco, como todos sabemos, depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico o del volumen minuto. Entonces, el volumen minuto depende tanto de la precarga, de la contractibilidad y la poscarga. Son conceptos que tenemos muy claros en la medicina crítica y este concepto lo trasladamos. Pero ¿por qué quiero hablar de esto? Bueno, primero, justificar el motivo. John Louis de Bull, un maestro de la hemodinamia, nos ayuda o justifica que los pacientes deben estar con mínimo invadidos hemodinámicamente. Ya John Baker, Daniel Baker, gente que se dedica a la hemodinamia, justifican el uso de los monitores hemodinámicos. Pinsky en sus perlas habla de una optimización de los parámetros. Entonces, en el journal vemos que hicieron muchos estudios, muchos trabajos, en el cual Calvin, Divell, Wagner, todos hicieron múltiples manejos de hemodinamia, pero nos dimos cuenta que todos respondían al volumen inicialmente. Es decir, más o menos un 80% de las personas que en fase inicial responden a volumen. Por eso que en la campaña de sobreviviendo a la sepsis, llega un paciente hipotenso, choqueado, necesitamos volumen. Pero luego cuando llegan a la UCI, nos damos cuenta que hemos sobrevolumizado al paciente y en vez de hacerle beneficio, hacemos perjuicio. También tenemos predictores de respuesta a fluidos. Entonces, antes hablábamos de 30 cc por kilo para volumizar a un paciente, y ahora hablamos de metas, de bolos o de desafíos de fluidos. Hay estrategias que justifican y al lado de la cama del paciente uno tiene que ver. Siempre es importante la clínica, la perfusión distal, el llene capilar, el mottling, la conciencia. Si, bueno, si estás en ventilación mecánica invasiva, tienes taquicárdico, cántico hipotenso, febril. Pero vimos que a mayor tiempo, pasan las horas y el paciente llega a no responder.
Entonces, casi nunca los pacientes llegan en hora cero. Entonces, ¿cómo tú sabes? Llega a la urgencia, lo estabilizan y lo suben a la UCI. ¿Cómo tú sabes en qué fase de estas está el paciente? ¿Si lo vamos a bulimizar a la ciega o qué hacemos? Entonces, entonces, las características de la reanimación y asociación entre las pruebas dinámicas de respuesta a líquidos y los resultados en pacientes se ha hecho un estudio y saber cómo reanimamos. Entonces, uno decía, ya, no funcionó los 30 cc por kilo, ¿cuánto le pasamos de volumen? Entonces comenzamos a reanimar con diferenciales de dióxido de carbono, es decir, con el delta CO2. Y el delta CO2, con una saturación central, podemos comenzar a ver si el paciente es respondedor o no de volumen. Ponemos un monitoreo, el que a ustedes les guste. Este es un volume view, que es bien bonito, demuestra índice cardíaco, un volumen variable sistólico, una resistencia indexada, saturación central, te mide precarga, te mide poscarga, te mide contractibilidad, te mide agua transpulmonar, te mide permeabilidad. Y también tenemos que esto es el PAICO. El PAICO es un artificio matemático en el cual nos dan un valor. En Clínica Indisa, donde yo correspondo y estoy estudiando, usamos mucho el PAICO. Nos ha funcionado bastante en el COVID porque este es un instrumento que queda al lado del paciente y uno con las medidas de prevención puede entrar y hacer el gasto en el paciente sin contaminar a otros pacientes o a nosotros. Como les decía, la reanimación del delta CO2 todo depende de una estatura venosa central. Voy a comenzar a señalar. Entonces, una estatura venosa central en el cual vemos si tiene un mayor de 70 o menor de 70. Siempre y cuando sabiendo que la hemoglobina, el transporte está adecuado, mayor de 8. Si está menos de 8, antes de iniciar esto, lo transfundimos y optimizamos la hemoglobina. Ok, si tenemos una saturación central mayor de 70, medimos el delta CO2. Si el delta CO2 está bajo de 6, ya, entonces tú dices, ya, este paciente no respondió a volumen. Pero si tiene mayor de 6, este paciente responde a volumen. Entonces tú dices, ya, es un paciente con choque hipovolémico. Y comienza a reanimar. Pero tú dices, ya, este paciente no respondió a volumen, tú ves el gasto cardíaco. Este gasto cardíaco, si está mayor de 2, es decir, que está alto, es un choque distributivo, ¿no es verdad? Es decir, una fase de vasoplegia. Y comenzamos a reanimar por volumen. Pero si este gasto cardíaco está menos de 2, es un gasto cardiogénico, un choque cardiogénico, en el cual debemos iniciar inótrapos. Entonces, si se dan cuenta, la reanimación consiste en tener un monitoreo hemodinámico, PAICO, volumen, lo que ustedes deseen, hasta Swan-Ganz, y tener 3 exámenes fundamentales: los gases arteriales, los gases venosos y el lactato. ¿Ya? Y siempre vino hemoglobina, teniendo en cuenta que estén en parámetros adecuados. ¿Por qué es importante esta charla y querer como hacer conciencia de que podamos invertir o insistir en estos monitoreos? Porque esta es la realidad de Chile en este momento. En Chile estamos casi con 5.000 casos diarios. Tenemos 905.000 casos totales confirmados y casos activos 31.000. El 17 de marzo fallecieron 27. Y tenemos en este momento, para todo el país, disponible 180 ventiladores. En mi unidad de Clínica Indisa, estos son mis pacientes. Este es un paciente COVID en ventilación mecánica, en ECMO, con diálisis continua. Entonces, hacer conciencia de que todavía no salimos de esta pandemia y que necesitamos el autocuidado de todos nosotros.
Y en la parte médica, en verdad, cuando tú tienes un equipo multidisciplinario, equipo técnico que te ayuda a esto, es más fácil manejar los pacientes, no sobrepasar el volumen, saber la cantidad exacta de inótropo o la cantidad justa de drogas vasoactivas. Todos estos números te ayudan a un manejo del paciente, pero siempre hay que ver la clínica del paciente. Tú puedes llegar a valores, por ejemplo, de una precarga, de un BCTI, que lo normal es de 900 y tienes 700. No vamos a llegar a conseguir metas, pero con esos 700 yo tengo un buen lactato, tengo una buena diuresis, un buen higiene capilar, ese paciente con esa precarga baja le es suficiente. Entonces son guías, no son metas a seguir, son guías que nos ayudan a la reanimación más fina. Puse unos ejemplos cortitos y al lado puse la pollita, como decimos en Ecuador, de los valores. Paciente hombre de 46 años, hipertenso, obeso, en dificultad respiratoria, que terminó en ventilación mecánica. Tiene un BCTI de 600 y el valor de él es de 690 a 800. Tiene una resistencia de 2500 y el valor es de 1700 a 2400. Un índice cardíaco de 2.2 y lo normal es de 3 a 5. Un ELVI de 7 que está de 3 a 7. Y una permeabilidad de 2.5 que es de 1 a 3. ¿Qué pensarían ustedes? Con este paciente, ¿qué reanimaría? Sin ver signos vitales, sin ver otro examen, solo con el gasto cardíaco, un gasto hemodinámico. Este paciente que tiene 2.2, que está bajo el índice cardíaco, es un choque. Perfecto. Estamos claros que es un choque. ¿Qué tipo de choque? Un BCTI bajo, con una resistencia alta, te está indicando que es un choque hipovolémico. Es decir, le falta precarga y el paciente está autocompensando con aumentar el gasto cardíaco, con la resistencia. Entonces, este paciente lo que necesita es un poco de volumen. Puedes pasarle un desafío de volumen de 250, de 500, de suelo Ringer, y le haces un nuevo gasto, y capaz el BCTI esté en 900. No necesita más volumen. Si el paciente, a pesar de eso, está hipotenso, iniciamos drogas vasoactivas. Pero ya sabes que no necesita más volumen. Eso es lo bueno de estos monitores, que no reanimamos ni subreanimamos de más ni menos. Otro caso clínico, un hombre de 60 años, hipertenso, diabético, no insulino requiriente, neumonía grave por COVID, que tiene un gasto de 4.0. El gasto, como sabemos, estaría alto. Y unas resistencias vasculares sistémicas indexadas en 900, sabiendo que el valor indexado es de 1700 a 2400, es decir, está bajo. Y un BCTI en 1000, que está un poquito alto. Índice de permeabilidad en 4, que está en rangos adecuados. Y un ELVI en 7, que está justo en el límite. ¿Qué pensaríamos en este paciente? Recordando que lo que nos enseñaron en fisiología, en medicina interna, en todos los cursos que hemos hecho, el único shock que tienes gasto alto es el shock distributivo. Gasto alto, resistencias bajas. Entonces, este paciente que tiene neumonía por COVID está cursando una fase de shock distributivo, vasopléjico. Es decir, este paciente lo que necesita es drogas vasoactivas, Levofet. Entonces, ya no, este paciente, si no tuviera este monitoreo, ¿qué haríamos? Este paciente lo encontramos hipotenso. Capaz le pasamos volumen. Un paciente que no requiere volumen y lo sobrecargamos, le llenamos de agua el pulmón, le causamos otro daño. Eso es lo importante, lo fino de esto, que te ayuda a tomar decisiones rápidas y objetivas y correctas. Tenemos otro caso, un hombre de 70 años, neumonía grave por COVID, en ventilación mecánica, con un índice cardíaco de 1.9, un BCTI de 1200. Es decir,
el BCTI está un poquito alto, ¿no es verdad? Una resistencia de 2.500, que están ligeramente altas. Un ELVI de 12, que está alto, y una permeabilidad en 3, que está normal. ¿Qué sería este paciente? Este paciente, con un índice cardíaco tan bajo, y con ELVI, que está con agua transpulmonar, que es el ELVI, y un BCTI que está bien, que no le falta volumen, y que las resistencias están compensando a compensar, si está aumentando, esto es un shock cardiogénico. Entonces, en neumonía por COVID, siempre hay que descartar que no sea algo cardíaco, que muchas veces hemos tenido, es tan severa el SIRS del COVID, que tenemos atontamientos cardíacos, y pacientes hacen miocarditis por COVID, o shock cardiogénico por COVID, por un letargo cardíaco. Entonces, este paciente lo que necesita es inotrópico. Entonces, para concluir esta pequeña charla, si bien el eco nos ayuda mucho, mucho, en esta época de COVID, no podemos tener un eco por cada cama, pero podemos tener un monitoreo hemodinámico en los pacientes más graves, para hacer una reanimación fina y adecuada. Con esto, quiero decirle gracias, Ecuador, por todo, los extraño mucho, y esto es algo que yo digo, no hay nada que sustituya un buen examen físico. La monitorización nos ayuda al manejo más fino, óptimo y rápido de la enfermedad, pero nunca reemplaza la semiología y estar al lado del paciente. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Antonio. De verdad, nuevamente quiero agradecerte por tu tiempo y tu esfuerzo, porque tuvimos unos problemas al inicio. Cuando ingresen, por favor, a la sala, no olviden de silenciar sus micrófonos. Bueno, Antonio, quiero pues nuevamente, como te digo, agradecer tu participación, tu tiempo, y me pareció importante algunas cosas, ¿no? No sé si alguien quiera realizar una pregunta, aprovechar que está Antonio acá, quiera aprovechar una pregunta, escribirla, yo la puedo leer, o hacérsela pues nomás a través de la conexión. Yo cuando comencé a monitorizar a los pacientes de esta forma, yo a veces que decía, ay, qué exagerados que son, porque al final, cuando yo empecé todo esto, usabas esto cuando tenías ya 2 drogas vasoactivas, y era como que tardío. Entonces, la reanimación precoz de estos pacientes, sin que tengan drogas vasoactivas, llega el paciente con un láctico, no sé el corte en Ecuador, pero aquí en miligramos, cilitro de mayor de 20, que sea como mayor de 2 milimol. 40 de lactato, en acidosis metabólica, llena capilar de 4 segundos, te toma la conciencia, tú dices, pucha, ya a este paciente le falta volumen. ¿Cuánto? Entonces ahí tú pensabas a pasarle 1 litro, 2 litros, ay, ya no respondió 2 litros, vasoactivo, o peor, 30 cc por kilo. El paciente pesaba 80 kilos, 2.500 cc, ya le regalo 500 más, 3.000 cc de Ringer. Y cuando tú comienzas a monitorizarlo, el paciente necesitaba 1.500. Entonces, esos 1.500, a la final, tú sabes, Julio, que termina con hipernatremia el paciente, con agua en los pulmones, ahora comenzamos a despertar, aumenta día cama, los costos de hospitalización aumentan para el paciente, y también el riesgo de infecciones. Todos sabemos que mientras más tiempo en una UCI, mayor riesgo de infección. Entonces, todo esto simplifica y hay un objetivo muy claro y fino para manejar a estos pacientes. Sí, totalmente de acuerdo, Antonio. Yo quería hacer algo muy importante y relevante que le estás nuevamente remarcando, ¿no? Y es la clínica, como lo colocas acá en tu última frase, ¿no? Tú conoces nuestra realidad, estuviste años acá y hay cosas que no han cambiado, no del todo, y conoces que no todas las terapias intensivas tienen bueno, no quiero conflictos de intereses, pero la plataforma que nos mostraste, ¿no?
y nombraste Sí, otras. Ya algunas terapias intensivas, incluso amigos en el hospital Albert Gilbert Ponto, ya constan pues con esta plataforma que tú mencionaste, que es bastante agradable, eh, su interfaz, ¿no? Es a modo, siempre digo yo, a modo de semáforo, ¿no? Te dice verde, estás bien, amarillo, cuidado, y rojo, tienes problemas, ¿no? Y sí. bueno, y te puedes ir guiando con la pollita, como tú lo mencionaste, ¿no? Pero me parece fantástico que nos menciones que haciendo dos o tres cosas, ¿no? Responsablemente al lado del paciente en las horas importantes, saber el contexto clínico, la historia clínica del paciente y tener lo básico de un laboratorio, ¿no? ¿Cómo puedes hacer el delta CO2? Lo puedes hacer pues a pie de cama, tomar la gasometría y tener pues una medida de lactato. Es verdad que no Sí. todos contamos con estos dispositivos, pero es Te algo que pongo, podemos hacer. te pongo esta diapositiva y que lo lea. Andrómeda Shock. Este es un estudio que lo hizo la Universidad Católica de Chile en unión con otros hospitales a nivel mundial. Y mostró que ellos con el llene capilar aplastaban el dedo por 10 segundos y contaban los segundos hasta cambiar el color. Ya tienes 4 segundos. Y comenzaron a hacer un desafío de volumen, dicen ellos. 250, otra llene capilar. Sigue lento. 250 de ringue. Hasta cuando el llene capilar está de menos 2 segundos. Este estudio es muy bueno y los recomiendo que lo lean. Eh, Participó mucha gente importante, John Baker, Glenn Hernández, que es uno de los más grandes que tenemos acá en Chile. Entonces, en verdad, si no tenemos esto, clínica, llene capilar, los dobles gases y lactato, hemoglobina adecuada para no confundir e interpretar. Y no olviden lo que les puse, que al final el delta CO2 es importante porque al final tú puedes medir un gasto cardíaco tocando al paciente. ¿Sí? Nos acordamos del manejo de la insuficiencia cardíaca de los pacientes frío, caliente, húmedo, seco. Entonces un paciente frío tiene un índice cardíaco menos de 2. Entonces yo puedo tener los dos gases, yo digo, ya, tengo un delta CO2 mayor de 6, una saturación central menor de 70. Ya, el paciente responde a volumen. Voy a pasarlo 250. ¿Respondió? No. Entonces le inicio en otro. Entonces, si no hay la tecnología, siempre es fundamental la clínica. Y eso no va a cambiar nunca. La tecnología lo que nos hace es ser más exactos en los aportes de fluido que demos. Sí, Antonio, estoy de acuerdo. Estás haciendo nuevamente hincapié en lo básico e importante, ¿no? Todos a veces queremos tener tomografía por impedancia y ese número de aparatos, y a veces olvidamos lo más sencillo, ¿no? Como tú lo mencionaste, tocar al paciente. Uno toca al paciente y tiene fiebre, bueno, no te digo que todos sean, pero muy presumiblemente, si está chocado, tenga un shock séptico, ¿no? Puede Sí, ser. Y si viene sí sangrando y te llegó chocado, muy seguramente tiene un shock hipovolémico, como para iniciar la aproximación al paciente, ¿no? Sí, sí, Antonio, te escucho. sí. No, y además no olviden que esto es un equipo multidisciplinario. Acá enfermería es muy potente, en el cual las enfermeras son muy capacitadas y son nuestros ojos muchas veces, los técnicos en la medición de la diuresis, en los signos vitales, que el paciente se despierta agitado. Entonces es un global de todas las cosas, porque en verdad solo esto es imposible. Entonces llamo a que capacitemos a todo el equipo, no solo médicos, también enfermería. Enfermería es una pieza fundamental en el paciente crítico. Y no contar, sin olvidarnos de los kinesiólogos, que son los terapistas respiratorios. Acá en la clínica son unos maestros, son unos capos en la ventilación. Y no olvidemos que lo que conversábamos previamente, hay más métodos que el acetilcontrol control y el CPAP. Hay los modos APRB, los modos B-Level. Les invito a que comiencen a leer otros modos ventilatorios porque es necesario. El COVID nos enseñó que no sabemos ventilación, que son inventilables estos pacientes, que tenemos que medir espacio muerto, no todo hipercambia, subimos CO2, aumentamos FR.
espacio muerto, canografía volumétrica. El COVID nos volvió a enseñar medicina. Sí, y la medicina es tan amplia que no todos podemos saber todo, ¿no? Sí, Sobre todo, tenemos que ayudarnos. sobre todo la medicina crítica. Antonio, aprovechando, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, nos puede interrumpir, no hay ningún problema. Me pareció algo importante los casos que colocaste, ¿no? Porque generalmente estamos acostumbrados a que nos presenten un caso clínico y nos pongan la frecuencia respiratoria, los signos vitales, ¿no? Estamos Sí, acostumbrados y pensar que taquicardia es seguramente le falta volumen y queremos todos ver un gasto cardíaco bajo y pensar que le falta el inotrópico, por decirlo así, ¿no? Y noté que nos pusiste, claro, la pollita ahí para ayudar y en esta plataforma que nos da el agua transpulmonar, etcétera, nos trataste de hacer pensar, pues, ¿no? Lo que se debe encargar el intensivista, que es monitorizar, objetivar tendencias, ¿no? No buscar, exactamente. como lo mencionaste, llegar a ese número mágico en el cual el paciente va a estar mejor, cuando de pronto no es así, ¿no? Sino buscar la tendencia. Exactamente. Eso es. Y nos ayuda a ser un poquito fino, porque capaz a este paciente que le faltaba volumen, con 500 Ringer, llegué a un objetivo adecuado, un láctico normal, una diuresis adecuada. Yo digo, me quedo tranquilo. Pero si no tenía esto, capaz le había pasado a 1000. Y no está mal hacerlo, porque todo lo hemos hecho. Pero estos aparatos nos ayudan a ser más finos, como lo que siempre digo. Cambia, ser como cirujano plástico. Sí, Toñito, disculpa que estoy acá en la unidad y tú sabes, los pacientes. No, tranquilo. Bueno, para finalizar, no sé si alguien quiere hacerle una pregunta. Antonio, me parece fenomenal tu presentación, nos costó un poquito iniciarla, Gracias. pero valió la pena, me gusta, puntual, y como les he dicho a los expositores, lo que más me interesa es transmitir ideas claves, ¿no? Cosas que no vayamos a olvidar en el momento en que los Tips. pacientes más lo necesitan, en los momentos más graves, ¿no? Así es, bueno. Me gustó la manera de colocar los casos clínicos, ¿no? Como te lo Algo ya diferente. mencioné, sí, algo muy diferente, y pues sin conflicto de intereses, me parece importante que un poco aprendamos a manejar estas plataformas. Algunos colegas ya acá en Guayaquil y en otras ciudades ya lo tienen, y pues es enriquecedor tu conocimiento, ¿no? Toñito, te invito a que sigas conectado. No sé si por ahí ya Diego pueda ir presentándonos. No sé si ya, Hola, Diego. Hola, Dieguito. No sé si ya puede presentando. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta a Antonio antes de continuar con la siguiente exposición? Me pareció importante algo que dijiste, Antonio, que estamos un poco acostumbrados a ver el paciente hipotenso y el famoso licenciada, pásale 300, ¿no? Entonces, a veces esperamos que el paciente esté realmente, como lo mencionaste tú, ¿no? A veces va aprendiendo uno, con 2 soportes, seguramente ya marmorio, y ahora sí corramos y pongamos el catéter y pongamos el arterial y hagamos termodilución, que ahorita sí lo necesita. Sí, pues. Cuando Ya cuando es tardío. en realidad la medicina se nota que la prevención en todo campo de la medicina es lo mejor, ¿no? Y en medicina Todo, clínica más. todo. Exactamente. Hay que estar atento siempre a la caída de la diuresis. Entonces, todo es importante. No sirve contar la diuresis en 12 horas, sino por hora. Y te das cuenta que, no, orinó 600 en 12 horas. Dices, está bien. Pero orinó 300 en las primeras 6 y 400 y luego orinó 200 y cayó. Entonces, nos avisa día a día, hora a hora. Eso. Sí, en la función de los que estamos en cuidados intensivos y emergencia, en quirófano, bueno, que vemos pacientes en estado crítico de alta complejidad, ¿no? Así es. Gracias, Toñito. Te invito a que Julio, un continúes. placer.
Si es que Un puede. placer. No sé. Sí, Sí, te escucho. gracias, Julio, por la invitación. Te felicito por esta iniciativa. Ojalá se puedan seguir siendo más. Estoy dispuesto a ayudar. Y cuando se acabe esta pandemia, te invito acá a Chile. Un buen ensayo y un buen vino. Para Seguro, la gente. seguro. Un buen vino del Maipo. Cuídense. Eso. Cuídense. Chao. Un gusto. Gracias, Frank.